Un cordial saludo. Les habla el padre Fernando, la salud en Chocontá. Hoy quisiera tratar con ustedes uno de los tesoros de nuestra iglesia, uno de los tesoros de la enseñanza de la iglesia y que es en algunos casos desconocido y por esa razón pues no se tiene en cuenta, que es la doctrina social de la iglesia. Vamos a hablar hoy, creo yo, uno de los mejores exponentes sobre este tema, Dante Urbina. Dante, pues muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido aquí a los micrófonos de Radio María. Muchísimas gracias, Padre Fernando Cárdenas, por la invitación. Estoy muy agradecido de poder compartir este tesoro que tiene la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia. Lamentablemente, hay muchos católicos que desconocen este gran regalo que nos ha dado el magisterio y, en consecuencia, en su vida política o económica, actúan sin tener en cuenta esta gran luz. Dante es autor, conferencista, ya mencioné, peruano, autor, conferencista, es docente especializado en temas de economía, filosofía, teología. Ha sido seleccionado entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar en la reunión de premios Nobel de Economía en Lindau, Alemania, y todos sus libros han estado entre los más vendidos de su categoría en Amazon. Realmente es algo que considero un lujo, no solamente por su hoja de vida, sino porque es una persona joven que viene a enseñarnos sobre este gran tema. Pues comencemos porque hay que aprovechar el tiempo. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? ¿De dónde surge? ¿Cómo se aplica? ¿Cuáles son los principios, Dante? Bueno, comencemos por definirla, ¿no? Porque claro, abarcar todos los detalles pues sería amplio, pero para empezar con una definición, la doctrina social de la Iglesia es parte del magisterio. Entiéndase por magisterio la labor y ministerio de enseñanza de la Iglesia. O sea, la Iglesia es maestra, así como Jesús dijo, ¿no? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 16, quienes a ustedes los escucha, a mí me escuchan. Entonces, Cristo quiere extender la autoridad de su voz por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Así, si Cristo tiene autoridad en su voz, también la voz de la iglesia, que es cuerpo de Cristo, tiene autoridad. Dentro de esto, la iglesia ha definido un conjunto de doctrinas como pues cuestiones relacionadas con la Trinidad, la Eucaristía, la salvación, etcétera. Y los católicos en general estamos familiarizados con estos dogmas. Pero muchas veces perdemos de vista el hecho de que la Iglesia se ha pronunciado con su voz autoritativa también sobre los asuntos de los principios sociales, políticos y económicos. Esta enseñanza del magisterio, esta luz de la fe respecto de las realidades político-económicas, es lo que constituye la doctrina social de la Iglesia. Así, el Catecismo de la Iglesia Católica, resumen oficial de la doctrina de la Iglesia, en el numeral 2421 dice: el desarrollo de las doctrinas de la Iglesia en materia económica y social da testimonio del valor permanente de la enseñanza de la Iglesia, al mismo tiempo que del sentido verdadero de su tradición, ahí pone tradición con mayúscula, tradición siempre viva y activa. Entonces, la doctrina social de la iglesia es parte de la tradición de la iglesia. Y hablamos de tradición con mayúscula, el propio catecismo lo señala así. ¿Y qué implica esto? Que la doctrina social de la iglesia no es una parte opcional para el católico. No es que el católico simplemente pueda elegir si le da la gana o no le da la gana tomar en cuenta la doctrina social de la iglesia. No, es enseñanza autoritativa y en su nivel vinculante. Asimismo, hay que clarificar, porque esto también es importante,
como dice Juan Pablo II en la encíclica Solicitudo Rei Socialis de 1987, numeral 41. Cito: la doctrina social de la Iglesia no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y especialmente de la teología moral. La Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer al problema del subdesarrollo en cuanto tal. No propone sistemas o programas económicos ni manifiesta preferencias por unos o por otros, con tal que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida. Entonces, la doctrina social de la Iglesia no se ubica en el plano técnico de que el magisterio de la Iglesia nos tenga que decir cuál va a ser el tipo de cambio o la tasa de interés que deba poner el Banco Central de Reserva o el máximo o mínimo nivel de inflación permitido en una economía. No, la doctrina social de la Iglesia no entra en esos detalles técnicos. Lo que hace es establecer principios. Y en la medida en que esos principios sean respetados en un sistema económico, se puede considerar un orden legítimo. Y si no son respetados uno o más de estos principios, entonces tal orden será, en esa medida, ilegítimo. Eso es la doctrina social de la Iglesia. Qué importante esto que nos menciona Dan, porque en primer lugar, como él lo acaba de citar, el catecismo hace parte de la tradición, que a veces que nos quedamos que la tradición es cómo celebrar la misa, y no solamente eso, todas estas enseñanzas hacen parte de la tradición. Lo segundo, muy importante, que Juan Pablo II señalaba ahora Dante, menciona que la doctrina social de la Iglesia no es algo ideológico, sino teológico. Entonces, cuando vamos a hablar de la doctrina social de la Iglesia, pues tenemos que tener un trasfondo teológico. Juan Pablo II también nos enseñaba a respirar con los dos pulmones, el pulmón de la razón y el pulmón de la fe. Entonces, la doctrina social de la Iglesia, esto porque si nos quedamos sin este trasfondo teológico, entonces vamos a considerar la doctrina social de la Iglesia como algo ideológico. Y creo yo que eso es una de las cosas que puede ocurrir en algunos teóricos o en algunos críticos políticos o económicos cuando se acercan a la doctrina social de la Iglesia. Dante, usted mencionaba que la doctrina social de la Iglesia pues no va a entrar a fijar el tipo de cambio en estas particularidades, sino busca sentar unos principios generales. Yo pregunto, ¿principios generales para qué? ¿Para quién se orienta estos principios que desarrolla la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia establece principios para la comunidad humana, para la sociedad en general, y también son principios que deben ser respetados por los individuos particulares, tanto empresarios como consumidores, y a su vez tienen que ser tenidos en cuenta por los gobernantes. Es decir, la doctrina social de la Iglesia establece un conjunto de principios a ser respetados por el conjunto de los miembros de la sociedad. Los gobernantes no están eximidos de respetar estos principios. Los partidos políticos o las propuestas políticas no están eximidas. Tampoco nosotros, a nivel individual, estamos eximidos como consumidores. Por ejemplo, nuestras decisiones de ahorro, consumo e inversión deben tener en cuenta estos principios. Y lo mismo sucede con nosotros en tanto inversionistas o empresarios. En suma, gobierno, empresa y consumidores están vinculados a respetar la doctrina social de la Iglesia, al menos aquellos que sean católicos o se pretendan católicos. Esta es la voz de la Iglesia al respecto. Entonces, los principios para desarrollarlos un poquito y que se pueda comprender de qué va la doctrina social de la Iglesia, quisiera presentar brevemente estos con algunas referencias del magisterio. En concreto, unos 7 principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. El primer principio es el del destino universal de los bienes.
Cito directamente la fuente autoritativa, porque aquí yo no vengo a hablar de mis opiniones personales, de lo que uno pueda tener como preferencias. No, no, no. Acá se trata de la voz de la Iglesia. Y a partir de los textos donde se refleja la voz de la Iglesia, pues daré algunas explicaciones o reflexiones. Volvamos a esto entonces. Principio 1. El destino universal de los bienes. Dice San Juan Pablo II en la Centesimus Annus de 1991, numeral 31. Cito. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He ahí pues la raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra. Esta, por su misma fecundidad y capacidad de satisfacer las necesidades del hombre, es el primer don de Dios para el sustento de la vida humana. Fin de cita. ¿Qué quiere decir esto? Dios entrega a los hombres la tierra. No es que Dios entregó ya una parcela individual para cada uno. No. La tierra en conjunto fue confiada a los hombres en conjunto. Esto lo vemos en el libro de Génesis. Vemos que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Y luego en el versículo siguiente, en lo que sigue, pasa a decir para que domine sobre las aves, los animales, los peces, que domine la tierra, en suma. Entonces el hombre, por su cualidad espiritual y por su dignidad distintiva de ser a imagen y semejanza de Dios, está por sobre el mero orden de la naturaleza. En el hombre hay también una realidad trascendente, porque recuerden que en el relato de Génesis, el hombre no solo es hecho como un muñequito de barro, sino que también se le infunde el soplo divino. Entonces, en Adán y Eva, en los primeros hombres, se confía el conjunto de la tierra, el conjunto del mundo natural, a la humanidad en general, porque dice que crezcan y se reproduzcan. Entonces se está hablando de la humanidad en general. Entonces, ese es el primer principio, entender que a la comunidad humana se ha confiado el conjunto de los bienes y en consecuencia no es legítimo, no es cristiano, no es conforme a los principios de la doctrina social de la Iglesia el permitir que haya personas que mueran de hambre. Eso no puede suceder. Que bajo un sistema comunista o de libre mercado, lo que se quiera, pueda ocurrir que haya personas que mueran de hambre habiendo recursos en la tierra suficientes para que eso no suceda, es una absoluta aberración, porque va en contra de este destino universal de los bienes. Nadie debería ser excluido. Ahora bien, la doctrina social de la Iglesia también reconoce la institución de la propiedad privada. Hablar del destino universal de los bienes no excluye el que pueda haber también propiedad privada. Pero esta propiedad privada no debe ser vista como un principio absoluto, como lo ven algunos ideólogos, lamentablemente, hoy en día, sino que es un principio real y necesario y que se respeta y que se reconoce, claro que sí, pero es un principio que no es absoluto, no es el primero, sino está sujeto a cosas más grandes como el bienestar común, por ejemplo. Y ahí viene el principio número 2 de la doctrina social de la Iglesia, la función social de la propiedad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2405. Los bienes de producción, materiales o inmateriales, como tierras o fábricas, profesiones o artes, requieren los cuidados de sus poseedores para que su fecundidad aproveche al mayor número de personas. Los poseedores de bienes de uso y consumo deben usarlos con templanza, reservando la mejor parte al huésped, al enfermo, al pobre. Entonces, yo tengo derecho a mi propiedad, tengo derecho a tener mi casa, mis libros, mi taza, mi corbata, mi camisa. Sí, la doctrina social de la Iglesia reconoce, afirma y defiende el derecho a la propiedad privada, pero también indica que se guarde la mejor parte para los necesitados. Y qué bonito esto que pone la doctrina social de la Iglesia y cómo debe sacudirnos a la forma en que usamos nuestros bienes. Nosotros nos creemos la Madre Teresa de Calcuta, nos creemos las personas más buenas del planeta, porque más o menos en épocas navideñas agarramos la ropa más fea, con hueco, desgastada y que no usamos y la llenamos en una bolsa y la damos para los pobres de la iglesia o de alguna comunidad necesitada.
Pues bien, lo que dice el catecismo es, vuelvo a citar, los poseedores de bienes de uso y consumo deben usarlos con templanza, reservando la mejor parte al huésped, al enfermo, al pobre. Qué pena que muchas veces damos la peor parte de lo nuestro a los necesitados. Bueno, para seguir avanzando, son 7 principios y quiero reseñarlos brevemente. Voy al tercer principio. Principio 3, subsidiariedad. Dice al respecto el Papa Pío XI, en la encíclica Quadragesimus Annus de 1931, numeral 79. Cito: es una injusticia y al mismo tiempo un mal grave y un atentado contra el orden moral el asignar a una asociación más grande y más alta lo que asociaciones más reducidas y subordinadas pueden hacer. Porque toda actividad social debería, por su misma naturaleza, ayudar a los miembros de su cuerpo social y jamás destruirlos ni absorberlos. Fin de cita. Con esto, este principio de subsidiariedad, la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia, se opone al estatismo, al totalitarismo. Cuando hay gobiernos que al estilo comunista soviético quieren controlar todos los aspectos de la vida humana y no permiten que haya, por ejemplo, iniciativa privada, empresa privada, sino que todos los medios de producción son absorbidos por el Estado y controlados por el Estado, según el planteamiento marxista de la dictadura del proletariado en una fase socialista. Cuando eso sucede, se está violando el principio de subsidiariedad. De este modo, la doctrina social de la Iglesia sostiene que si algo puede ser hecho por los individuos, que lo hagan los individuos. Si algo puede ser hecho por las familias, que lo hagan las familias. Si algo puede ser hecho por las empresas, que lo hagan las empresas. El Estado no debería entrar a reemplazar esto. Ojo, con esto yo no estoy diciendo, ni dice la doctrina social de la Iglesia, que los individuos, las familias y las empresas basten para hacer todas las cosas y que el Estado no deba hacer nada. No, se reconoce un rango de acción del Estado, como vamos a ver, pero sí se opone al estatismo, a que el Estado pretenda controlar todo. Hay libertades que los individuos no solo pueden, sino deben gozar. Vamos a complementar esto entonces con el principio número 4, el principio de intervención estatal. Porque si bien la Iglesia o la doctrina social de la Iglesia se opone al estatismo, al mismo tiempo reconoce la necesidad en ocasiones de la intervención estatal. Cito, dice San Juan Pablo II en la Centesimus Annus, numeral 36. El Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis. Nótese que Juan Pablo II no dice, basta el mero orden puro de libre mercado espontáneo, como dicen los economistas de la escuela austriaca, y que las empresas, pues, que ganen, ganen, y las que pierden, pierden, y punto, ¿no? Y que dejemos el libre juego de libre mercado y no hagamos ninguna intervención ni regulación. No, acá Juan Pablo II no solo dice que el Estado puede intervenir, sino que en determinadas circunstancias debe, dice el Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas. Al mismo tiempo, cuidado con el estatismo. Juan Pablo II no dice el Estado debe reemplazar a las empresas. No. Dice debe secundar. Por eso, muchos críticos caricaturizan mi planteamiento y en ocasiones los planteamientos de la doctrina social de la Iglesia como si planteásemos el estatismo absoluto o algo así. No, de lo que se habla es de regulaciones, de condiciones, de apoyos, pero no de un estatismo. Para seguir avanzando y poder cubrir los 7 principios, el 5º principio, justicia social. Sí, yo sé que a muchos no les gusta el término justicia social, que puede haber ciertos grupos políticos o ideológicos que se han malapropiado el término justicia social o que critican bajo una mala concepción la noción de justicia social. Pero bien entendida, la justicia social es parte de la doctrina social de la Iglesia, como consagra el Catecismo en el numeral 2426, cito. La actividad económica dirigida según sus propios métodos debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social. Entonces, que pueda haber distorsiones de la justicia social, ciertamente las hay, pero eso no debe llevar a la falacia non sequitur de inferir que porque hay distorsiones, entonces hay que negar el principio de justicia social.
Eso sería tan absurdo como decir que no debe haber automóviles porque hay accidentes de tránsito. Principio 6. Rechazo al estatismo. Vamos a establecer de forma más clara aún este rechazo al estatismo, porque hay que tener un balance, ¿no? A veces unos pueden llevar la doctrina social de la Iglesia como más estatista y otros quieren hacerla parecer más liberal, y no, la doctrina social de la Iglesia es bien balanceada a este respecto. Dice Juan Pablo II, también en la Centesimus Annus, numeral 48. Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. Fin de cita. Entonces, la doctrina social de la Iglesia se opone al asistencialismo, a la idea de que el Estado deba simplemente de forma incondicional y perpetua proveer de bienes y servicios a grupos de la sociedad y punto. Lo que dice Juan Pablo II es que eso termina perpetuando sistemas burocráticos que tienden a ser ineficientes o a buscar otros intereses. Pero no por eso la doctrina social de la Iglesia niega la asistencia social. Se opone al existencialismo, pero no es que se oponga a todo programa social o que diga que hay que eliminar todo programa social. Tal idea última sería también contraria a la doctrina social de la Iglesia. Y esto lo voy a mostrar con el último principio de los que quiero reseñar, el séptimo. Principio 7, protección a la familia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2211. La comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente, y a continuación va una lista de cosas que el catecismo, no Dante Urbina, no un ideólogo, no un político, no un papa en una entrevista en un avión, sino el catecismo, resumen oficial de doctrina, pasa como listado de condiciones que deberían procurarse en nuestras sociedades para las familias. Vamos a ver, cito. La libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. De este modo, este es un comentario mío, de este modo, gobiernos que quieran imponer ciertas ideologías por medio de la educación a los hijos y que los padres estén en contra de esas ideologías, pues son gobiernos que estarían violando este principio. Sigo citando. La protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. Esto significa, comentario mío, que no se le puede llamar matrimonio a cualquier cosa. Sigo. La libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos en ella, con los medios y las instituciones necesarios. Otro. El derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar. Nótese cómo el catecismo habla del derecho a la libertad de iniciativa empresarial, pero también está hablando del tener un trabajo y tener vivienda como derechos. Hay algunos, más de corte marxista, que quieren negar el derecho a la iniciativa empresarial. Eso está mal. ¿Cómo van a negar eso? Pero al mismo tiempo hay algunos de corte liberal que quieren negar el derecho a tener un trabajo o una vivienda. Quieren simplemente a lo más admitir el derecho a buscar un trabajo o a poder tener una vivienda, pero no admiten como derecho el mismo hecho de tener un trabajo y una vivienda. Pues bien, tales tienen en contra al catecismo. Sigo citando la voz del magisterio. Conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia a las personas de edad, a los subsidios familiares. Comentario mío, si algún político o ideólogo se opusiese a todo subsidio, acá hay un problema con el catecismo entonces. Sigo citando. La protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, etc. Por ejemplo, un programa político que no proponga nada respecto de enfrentar, reducir, regular aspectos como droga, pornografía, alcoholismo, no estaría cumpliendo este estándar de la doctrina social de la Iglesia. Último, dice, la libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles. Fin de cita, y esos son los principios de la doctrina social de la Iglesia, o mejor dicho, algunos de los principios que estoy reseñando. Pues realmente descubrimos, creo yo, como lo dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia madre y maestra
La iglesia es una madre y una maestra que viene a ayudarnos a nosotros a correr este camino. Leamos el catecismo de la Iglesia Católica. No es, como dice Dante, no es una cuestión aquí que nos reunimos aquí, Dante Urbina y el padre Fernando Cárdenas, a hablar de qué es lo que nos gustaría o qué. No, es el magisterio de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia. Ahí no sé, Dante mencionó la solidaridad, el principio de solidaridad. Como tal, de forma explícita no lo mencioné, pero el principio de solidaridad puede entenderse en línea con los dos primeros principios. El destino universal de los bienes, de tal manera que no podríamos arrogarnos de forma absoluta algo como propio, sino que hay que reconocer que si hay personas en necesidad, nosotros tenemos que proveerles por algún mecanismo, sea individual, social o gubernamental, una porción de los bienes para que puedan subsistir con lo mínimo para que vivan dignamente. Y por otra parte, sobre todo, la función social de la propiedad. La función social de la propiedad es una forma de hablar de la solidaridad. Esto es que uno no puede tomar sus bienes con un derecho absoluto de uso y abuso independientemente del bienestar social. La doctrina social de la Iglesia plantea como un imperativo, como un deber, el que tengamos en cuenta las necesidades de los otros. De este modo, no solo debemos pensar en las donaciones que de vez en cuando hacemos, cuando es el Día del Niño, Navidad o alguna festividad religiosa o alguna fecha en que se requiera solidaridad por algún desastre natural, etcétera. No solo pensemos en esas ocasiones extraordinarias, es decir, fuera del ordinario, para la solidaridad. La solidaridad para un católico, por principio la doctrina social de la Iglesia, ni siquiera hablo de ser recontra santo o perfecto, sino lo que debería ser de forma estándar, debe ser una práctica ordinaria. Esto es, que esté incorporado en su vida. Y no me refiero solo al hecho de poder dar limosna a personas necesitadas, que claramente eso es algo que se requiere, o la atención al necesitado, sino en nuestras transacciones económicas. Cuando compramos verduras o frutas, cuando pagamos un medio de transporte como un taxi, etcétera. Si solo buscamos nuestro propio interés y nunca nos ponemos a pensar, oye, esta persona podrá subsistir con tanto que le estoy regateando, con este precio tan bajo que estoy pagando, cuando solo veo mi interés en regatear y no me doy cuenta de que la otra persona también tiene necesidades, dificultades, problemas, familia, que esa persona también tiene que ahorrar y para ahorrar necesita ingresos. Entonces no estoy cumpliendo el principio si no pienso esto. Entonces, cuidado, ¿no? Porque muchas veces actuamos con una mentalidad así recontra egoísta en nuestras transacciones económicas y luego una vez al año somos solidarios en Navidad regalando unas cuantas cosas, donando unas cuantas cosas y ya. Y no, la solidaridad debe ser asunto de todos los días. Sí, de acuerdo. Aquí, pues, cuando estamos realizando este programa, realmente aquí en Colombia, para ver cómo la doctrina social de la Iglesia, lo que acaba de mencionar Dante, debe iluminar y de manera especial, pues, a los cristianos católicos. Ayer hubo elecciones aquí, Dante, elecciones regionales, y realmente como colombiano me siento profundamente conmovido, dolido y con una responsabilidad muy grande. En Medellín, el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, mencionó en su discurso de victoria, cuando gana las elecciones, en Medellín hay 3 millones de personas con hambre. En Bogotá, el ganador, Galán, habla también del problema del hambre en Bogotá. Una nación que se llama católica, como la colombiana, creo que debe replantearse seriamente cómo estamos nosotros viviendo nuestro cristianismo. Porque no es solamente ir a misa, no es solamente, y lo digo con todo respeto, soy sacerdote, soy ministro de la Eucaristía, no es solamente celebrar bien la Eucaristía, pues claro que hay que celebrarla bien, pero también
hay que mirar estos principios que orientan nuestra conducta como cristianos católicos. Por ejemplo, ahora que Dante mencionaba el segundo principio, que cómo se enuncia el segundo principio, Dante. El segundo principio es el de la función social de la propiedad. Básicamente lo que indica este principio es que no podemos tomar nuestra propiedad como un absoluto solo para nuestra satisfacción individual, sino entender que tenemos una responsabilidad social de respecto a los bienes que tenemos, que no solo son nuestra propiedad individual, sino que siendo de nuestra propiedad individual no se reducen solo para nuestro bienestar individual, sino debemos ver el beneficio social que podemos realizar con ellos. Y Dante mencionaba algo, creo que de Juan Pablo II, que decía que como que, si entendí mal, me corrige Dante, por favor, que lo mejor debe ser para el más necesitado, no lo peor, no lo que sobra, si lo entendí bien, Dante. Sí, es correcto, es correcto. Juan Pablo II plantea eso, que guardemos Y, la mejor parte. A ver, déjenme ver. Es el catecismo. El catecismo catecismo. en el numeral 2405, aunque este catecismo viene la versión aprobada por Juan Pablo II en 1992. Y es que ahí está presente Cristo. Es decir, le damos la mejor parte. ¿Por qué? Porque es que está presente Cristo. Estuve desnudo y me vestiste, estuve con hambre y me diste de comer. ¿Por qué se le da la mejor parte? Porque está Cristo ahí presente. Y ahí viene lo que Dante mencionaba ahí, que, citando a Juan Pablo II, tenemos que tener esta visión teológica, porque si no tenemos esta visión teológica, no vamos a ver a Cristo en el más necesitado, vamos a ver en el más necesitado a alguien que me estorba, a alguien del cual tengo que salir. Y Dante, no sé, porque hace poco escuché que la doctrina social de la Iglesia, no hay una definición como tal de la doctrina social de la Iglesia, sino que se ha venido como llenando ahí de ideas, de conceptos, pero me parece a mí que creo que debe haber unos principios que nos permitan a nosotros definir lo que es la doctrina social de la Iglesia. Efectivamente, o sea, hay que distinguir los principios de la aplicación. En cuanto a la aplicación de la doctrina social de la Iglesia, por supuesto que puede haber y hay discusiones, digresiones y todo eso. Pero en cuanto a los principios, los principios están razonablemente definidos. O sea, vamos, no es como una cuestión de una fórmula matemática o química, como la fórmula química del agua, o que 1 más 1 da 2, o que 4 por 4 da 16. No, no está el tipo de definición. Pero son principios que están razonablemente claros para guiar nuestro actuar. Gran parte del mundo de hoy en día, en el campo económico, social, por parte de la acción de católicos, no se debe a que los católicos no entiendan la doctrina social de la Iglesia, se debe a que no la conocen ni siquiera, o que no la quieren conocer, ni respetar, ni seguir. Entonces no es que sea ininteligible unos principios recontra gaseosos, yo los veo razonablemente claros en tanto principios, y lo que encuentro es que gran parte de la gente simplemente les da la espalda, y ese ya es otro asunto, es otro problema, pero no es que los principios en sí mismos no estén suficientemente claros. Y Dante, ¿cómo surge la doctrina social de la Iglesia? Bueno, usted citaba ahora un fundamento bíblico, pero ¿cómo se va desarrollando todos estos principios que usted acaba de enunciar, Dante? Efectivamente, la doctrina social de la Iglesia viene desde los inicios del cristianismo mismo, desde la prédica de Cristo, de los apóstoles, por lo tanto, tenemos una fundamentación bíblica de la doctrina social de la Iglesia. La encontramos en los padres de la Iglesia. Obviamente no me podría explayar en contar al detalle todo lo que han dicho los padres de la Iglesia al respecto, pero referiré que en particular los padres de la Iglesia enfatizaron en términos muy, muy fuertes lo que es la función social de la propiedad, y también lo que es la solidaridad o el destino común de los bienes. Y así a lo largo de la tradición de la Iglesia, en los doctores de la Edad Media, como Santo Tomás de Aquino, encontramos también los principios sociales. Yo tengo en mi canal de YouTube una conferencia titulada El pensamiento económico,
de Santo Tomás de Aquino, donde muestro esto. Pero ya de modo formal, distintivo, la doctrina social de la Iglesia surge en el siglo XIX con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. En esta encíclica él dice: despertando el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno con él colindante de la economía. O sea, comienza este papa reflexionando de que había unos grupos revolucionarios que querían subvertir el orden social, y en ese contexto de grupos marxistas que quieren hacer una revolución frente a lo que ven como injusticias del capitalismo, la Iglesia alza su voz. Y ahí lo que hace el Papa León XIII no es decirle a los obreros: ah, sí, el capitalismo es perfecto, simplemente debemos confiar en el libre mercado. No, señala limitaciones, problemas e injusticias que están ocurriendo dentro del sistema capitalista, pero al mismo tiempo le señala a los obreros que no se dejen llevar por ideologías malsanas, totalitarias, colectivistas como la marxista, ¿no? Básicamente eso es el contexto. Dante, esto, porque es muy importante lo que realmente le agradezco mucho, Dante, de haber aceptado esta invitación. Y ya que mencionó su canal en YouTube, los invito a que sigan a Dante. Realmente, como ustedes se están dando cuenta, es un profesor y explica las cosas de una manera muy claras, porque hoy día es necesario que nosotros, los cristianos católicos, redescubramos estas grandezas, estas bellezas que tenemos en nuestra enseñanza, porque estamos mirando para otras personas que no tienen un bagaje teológico y lo que hacen es pues despistarnos, nos sacan del camino, nos sacan del camino. Dante, ahora usted mencionaba, y es algo interesante porque Juan Pablo II habla de la presencia, de la intervención del Estado, de la necesidad que tiene el Estado de intervenir. Y Juan Pablo II pues vivió el comunismo, lo padeció, lo sufrió, la persecución, en fin, los ataques que le hicieron a él, en fin, conocemos esa historia. Y él, este papa, viene a darle un valor al Estado. Sin embargo, usted mencionaba que no es caer en un estatismo de corte marxista, pero tampoco es caer en una ideología liberal donde el laissez-faire, el cada uno hace lo que quiere y cada uno mirará. ¿Cómo equilibrar esto? ¿Qué posturas? Porque hoy día está muy presente y sobre todo en nuestros países, pues usted también es peruano, muy presente este discurso. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre el comunismo marxista y el capitalismo liberal? Sí, efectivamente, en nuestra realidad latinoamericana como que venimos jaloneados para un lado y para otro por estas ideologías, ¿no? Por un lado comunismo marxista, por otro lado capitalismo liberal, y cada cierto tiempo surgen opciones políticas que tiran para un lado o para el otro, ¿no? Y andamos así entre estos males, ¿no? Y digo males no meramente por una opinión personal que a mí se me ocurrió al levantarme el día de hoy, ¿no? Sino, dice la voz de la Iglesia, Juan Pablo II en encíclica Solicitudo Rei Socialis, 1987, numeral 21. La doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. A su vez, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2425 dice: la Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo
el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. La regulación de la economía por la sola planificación centralizada pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común. Entonces, noten, el catecismo claramente está diciendo que se opone a una regulación total de la economía por el Estado de forma centralizada. Pero al mismo tiempo dice que no se pueden dejar las cosas a la sola ley de mercado, al puro libre mercado. En consecuencia, el catecismo claramente nos está diciendo aquí que evitemos los extremos de un comunismo marxista o de un capitalismo liberal. El catecismo por lo que apuesta es a regulaciones en las cuales se pueda procurar el orden moral y la justicia social. Y esto es posible de aplicar, Dante. Es Su posible audio, en... ¿Perdón? audio. Esto es Ya está, sí. Esto es posible de aplicar porque, es decir, cuando uno oye a la doctrina social de la Iglesia, pues es decir, el que entienda y el que sepa, no puede entrar, juzgar, a condenar la postura de que la Iglesia es comunista. Es que está lejos, o que la Iglesia ahora quiere favorecer al sector liberal. Es que la Iglesia, y esto lo decía Juan Pablo II, la Iglesia mira por el hombre, la Iglesia mira por la dignidad de todo hombre. Ahora, por ejemplo, en uno de los principios, cuando usted enuncia los principios que menciona el Catecismo de la Iglesia Católica, eh, hablaba del derecho a migrar. Es decir, ahora cuando se escuchan voces de que es el Papa Francisco, que no, es que es catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, es necesario no dejarnos embaucar y no dejarnos perder estos tesoros que tenemos. Por eso, esta oportunidad, yo por mí haría muchos programas con Dante, porque aquí estamos mencionando solamente algunos enunciados, pero ha sido, no sé Dante si quiere complementar algo, ha sido clara la Iglesia en que no es ni el marxismo ni el estatismo, y tampoco es un capitalismo liberal. Hoy día lo hemos permitido, y esto es una mística francesa que ahora no recuerdo el nombre. Ella dice, el triunfo del comunismo es fruto de un cristianismo mal vivido. Lo que mencionaba Dante. Nosotros, pues sí, los principios están ahí, y creo yo que por ley natural todos sabemos que hay que ayudar, pero no queremos aplicarlo, no queremos aplicarlo. No sé, Dante, si quiere complementar algo sobre este tema, porque me parece que da mucha luz y evitamos cantos de sirena que ahora están sonando mucho. Sí, efectivamente, una gigantesca proporción de los males que experimentamos en nuestra sociedad a nivel económico, político, se deben al olvido, a dejar de lado la doctrina social de la Iglesia. Este vaivén constante y malsano entre ira de partidos de izquierda, marxistoides, y luego partidos de derecha con cosas liberales, ese vaivén en que de repente ganan unos, de repente ganan otros, y así vamos, pero nuestros países acá en América Latina siguen mal, se da en gran parte por ignorar, por dejar de lado la doctrina social de la Iglesia. Porque, ¿qué pasaría si hubiese una justicia social conforme a la doctrina social de la Iglesia? No tendrían lugar los comunistas, porque ¿de dónde se alimentan los comunistas?
de decir que el sistema es injusto, que hay injusticia, ¿no? El malvado capitalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Los empresarios, la casta, etcétera. Ese tipo de ideas. Entonces, como que hay un sistema injusto, capitalista, injusto, y por lo tanto lo que hay que hacer es entrar al Estado para cambiar estas cosas por medio de un control burocrático, administración centralizada, un montón de intervención, estatismo, etcétera. Entonces, como no hay justicia social, encuentran la excusa perfecta para exacerbar los envidias, resentimientos o reales necesidades frente a injusticia y abandono que sufre gran parte de la población para hacerse de votos y llegar al poder. Y luego muchas veces estos grupos realizan una administración ineficiente y corrupta. Y cuando estos grupos realizan administraciones ineficientes y corruptas, entonces sale el otro extremo, ¿no? Donde pues tenemos liberales y todo eso a decir, el Estado es corrupto, nuestros problemas se deben al Estado, el capitalismo es perfecto, lo malo es el Estado, entonces tenemos que cambiar el Estado. Entonces viene esa otra línea de discurso que se alimenta del fracaso de los comunistas. Pero luego, cuando estos grupos llegan al poder, en la práctica no suelen resolver de fondo las necesidades sociales tampoco. Entonces, en nuestra América Latina, a lo largo de la historia, hemos tenido grupos de izquierda y grupos de derecha que han llegado al poder, grupos con ideas más marxistas, otros con ideas más liberales que han llegado al poder, pero seguimos en gran parte en el desorden y la miseria. Y esto sucede porque se siguen esos cantos de sirena, esas ideologías malsanas que nos desvían de un buen rumbo. En lugar de estar escuchando esos cantos de sirena marxistas o liberales, escuchemos a la doctrina social de la Iglesia y luchemos por construir una economía, una sociedad, una política conforme a esos principios. Si como católicos nos reducimos única y exclusivamente a decir, bueno, entre estas cosas veremos siempre de protegernos del mal mayor y punto, y elegimos el mal menor y punto, lo que estamos haciendo como católicos es sistemáticamente colaborar con el mal. Sea el mal mayor o el mal menor, estás colaborando con el mal. Lo que yo te pregunto como católico, y con esto quiero cerrar esta reflexión, es, ¿qué haces tú por el bien? ¿Qué haces tú por el bien? Mucho este discursito de el mal mayor, el mal menor, ¿por qué discutimos siempre en términos de mal cuando estamos llamados a construir el bien y promover el bien? Ya lo dice el apóstol Pablo, Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal, antes bien vence el mal con el bien. El apóstol Pablo no dijo, vence el mal, aceptando el mal menor siempre, siempre que haya opciones, al mal menor y punto. No, Pablo dijo, vence el mal con el bien. Pero hay un montón de católicos que están recontra frescos, sentados en sus sillones y que simplemente les interesa, enfrentemos el mal mayor, punto. No importa luchar por el bien, no. Es más cómodo votar por el mal menor, defender el mal menor, apoyar el mal, aunque sea el mal menor. Y bueno, ya está, pero no es el mal mayor. El día del juicio se nos pedirá cuentas no de cuánto apoyamos el mal menor, sino del bien que hicimos. Y si no hacemos bien, se nos pedirá cuentas. Wow, con esto fue realmente magistral, Dante, realmente magistral. Y bueno, aquí me vino a la cabeza algo, porque precisamente se nos está olvidando el objetivo de la vida cristiana. Fue el evangelio de hace unos pocos: amar, amar con todo el corazón, amar con todas las fuerzas, amar, no buscar a ver hasta cuánto mal yo puedo evitar, hasta dónde yo puedo llegar, no, es amar con todas las fuerzas. Y Dante, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, realmente creo que agotamos pues en la gran mayoría temas que queríamos tocar en este encuentro. Queda, por ejemplo,
Dante, el manejo del dinero, porque cómo manejar, no sé, claro, nos ha mencionado cosas muy prácticas, pero no solamente, no es usted, es la iglesia. La iglesia menciona cosas prácticas. Respecto al manejo del dinero, ¿qué tener en cuenta, Dante? Dante, Dante. Sí, ahora sí. Bien, vamos a esto, para ir cerrando. ¿Qué dice el magisterio sobre cómo usar el dinero? Como católicos, no podemos obviar la cuestión de que el magisterio se ha pronunciado con su voz autoritativa respecto al asunto de las finanzas personales. Nosotros muchas veces usamos nuestro dinero como nos da la gana, con nuestra forma de hacer finanzas personales, muchas veces guiados por ideologías raras como cosas de la mentalidad de tiburón y el pobre es pobre porque quiere y uno tiene que ser un inversionista y un ganador, o con ideologías medio liberales, etcétera. Y no, el magisterio ha dado lineamientos de cómo usar nuestro dinero. No solo lineamientos de cómo debe ser la economía en conjunto a nivel social, sino individualmente de cómo un católico debe usar su dinero. Para esto voy a referir rápidamente un conjunto de principios, citando directamente la voz del magisterio. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2404. Dice: la propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ante todo a sus próximos. Entonces, nosotros, de acuerdo al magisterio, no somos dueños en un sentido absoluto, somos administradores, como en la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25. Se le asignaron a los diferentes siervos un talento, 2 talentos, 5 talentos, y tenían que administrarlos para dar cuenta de eso a su Señor. Del mismo modo, Dios me ha dado un trabajo, una camisa, una corbata, una casa, una computadora, etcétera. Me ha dado un conjunto de bienes, pero yo no soy el propietario absoluto. El propietario en suma es Él. Él es el Señor. En latín, dominus. Y dominus significa el Señor, que es el propietario, el amo, y yo soy un administrador. Entonces, en primer lugar, para administrar nuestro dinero, debemos reconocer que no somos los dueños absolutos, sino administradores que han de dar cuenta. Asimismo, dice el Catecismo en el numeral 2407, en materia económica, el respeto a la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza para moderar el apego a los bienes de este mundo, de la justicia para preservar los derechos del prójimo y darle lo que es debido, y de la solidaridad siguiendo la regla de oro. Fin de cita. Entonces el magisterio me dice, ¿cómo debo usar mi dinero? Debo usarlo, uno, con templanza. O sea, no porque yo tengo dinero, debo darme todos los gustos y debo comprarme toda la ropa que quiera y comer toda la comida que quiera e ir a todos los viajes que me dé la gana. O sea, uno no puede hacer lo que le dé la gana simplemente porque nuestras ganas están afectadas por la concupiscencia y la tendencia al pecado. Dejarnos llevar por nuestras ganas y comprarnos todo lo que nos da la gana no es usar bien el dinero. Entonces tenemos que ser personas con templanza. Asimismo dice con justicia. Entonces cuando realicemos compras o ventas a nivel individual, pensemos, ¿es justo lo que estoy haciendo? Algunos simplemente se preocupan de la ley del máximo beneficio, de con el precio sacar el mayor beneficio. Yo les digo, preocúpense por el precio justo. ¿Estás comprando algo al precio justo o estás vendiendo algo al precio justo? La noción del precio justo es parte de la tradición de la Iglesia, bien reflejada en la escolástica. Asimismo, la solidaridad. Cuando yo uso mi dinero, tengo que seguir la regla de oro. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Por ejemplo, si uno se queja o se sentiría mal de que trabaje mucho y le paguen poco, uno mismo no debería hacer eso con otros. Cuando yo contrato a alguien para que me haga un trabajo, debo darle una paga digna. No debo pagarle miserablemente. Otro principio, dice Juan Pablo II en la Centesimus Annus de 1991, numeral 36. No es malo el deseo de vivir mejor,
pero es equivocado el estilo de vida que se presume como mejor, cuando está orientado a tener y no a ser, y que quiere tener más no para hacer más, sino para consumir la existencia en un goce que se propone como fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia está de acuerdo con que queramos vivir mejor. Si necesitamos o queremos una casa más grande, una mejor corbata, una mejor camisa, un mejor teléfono celular, etcétera, está bien. Está bien. La iglesia no se opone al deseo que tenemos natural de vivir mejor. Pero a lo que sí se opone es a una visión materialista en donde estamos centrados en el goce y en el tener en lugar del ser. Hay muchas personas que desgastan su vida trabajando horas extra con tal de conseguir más dinero y no pasan tiempo con sus hijos. Se dicen a sí mismos la falacia de quiero darles a mis hijos lo que nunca tuve y asumen una visión extremadamente materialista. Porque esas personas, por ejemplo, tuvieron, muchos de ellos, no digo todos, pero en muchos de los casos, tuvieron la compañía de sus padres cuando eran jóvenes, cuando eran niños. Pero tuvieron carencias materiales. A la vez, sí puede ser que tuvieron carencias materiales. Pero entonces, desde una perspectiva materialista, se concentra esta gente, por frustraciones internas que en el fondo tiene, de darle materialmente de todo a sus hijos, pero no les da la presencia en la casa. Entonces, como decía Chesterton, me parece, no se preocupan por darle lo que sí tuvieron. O sea, uno quiere darle a sus hijos lo que nunca tuvo en términos materialistas, de darle muchos bienes, pero no se preocupa de darle lo que uno sí tuvo de niño, que esto es la presencia de sus padres. Dice asimismo Juan Pablo II en la Centesimus Annus, numeral 36. Es necesario esforzarse por implantar estilos de vida a tenor de los cuales la búsqueda de la belleza, la verdad y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un crecimiento común, sean los elementos que determinen las opciones de consumo, de ahorros y de las inversiones. Luego apunta, me refiero al hecho de que también la opción de invertir en un lugar y no en otro, en un sector productivo en vez de otro, es siempre una opción moral y cultural. Entonces hay muchos católicos que se meten con la mentalidad de inversionista, mentalidad de tiburón, de ganador y todo eso, que quieren usar su dinero para la máxima rentabilidad y quieren jugar en la bolsa y hacer trading y forex y todo eso. Y no se dan cuenta que a veces en buscar la mejor ganancia están apoyando financieramente a empresas o proyectos que son inmorales, empresas que promueven cosas contrarias a la fe, doctrina y práctica católica. Entonces, como dice Juan Pablo II, uno como inversionista no solo toma una decisión económica, sino toma también una decisión moral. Y si tú te olvidas de la dimensión moral de tu decisión, eso no hace que tu decisión deje de tener una dimensión moral. Tendrá una dimensión moral que será inmoral muchas de las veces, solo que no te darás cuenta. Pero igual tendrás que dar cuenta el día último porque será un pecado de omisión. Porque pudiendo haber tomado una opción distinta de no apoyar, por ejemplo, a ciertas empresas porque te dan más beneficio en las inversiones de la bolsa o lo que sea, lo hiciste. Pudiendo no hacerlo, pudiendo haberte informado, elegiste no informarte. Existen opciones de inversión católica también, donde forman paquetes de inversión con empresas que no sean contrarias a los principios católicos. Para ir cerrando con esta cuestión, dice también el Catecismo, numeral 2409. Son también moralmente ilícitos la especulación mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno. Entonces, hay muchos que se la dan de grandes inversionistas y se meten en la bolsa o meten a gente en negocios multinivel que al final son pirámides. Entonces entran con inversiones o con especulaciones, con dinámicas económicas, donde terminan perjudicando a otros. Y en ocasiones en el mismo sistema financiero, en la bolsa, las fluctuaciones o crecimientos de precios que hay en bienes como alimentos perjudican a gente en África, por ejemplo. Hay gente que se enriquece especulando en la bolsa, ganando por, pues, apostar a que un precio va a subir y eso hace que suba más, por ejemplo. Y eso que para uno es simplemente una ganancia individual de su jueguito bacán, de que es un gran inversionista, significa alimento más caro para gente en África que muere de hambre. Luego, tenemos que nos dice el Catecismo también en el numeral 2409. Son también moralmente ilícitos los gastos excesivos, el despilfarro.
En efecto, o sea, eso de yo tengo mi plata y hago lo que quiero y si quiero despilfarro, el consumismo es contrario a la fe católica. Un católico no puede ser alguien consumista que despilfarre, tiene que ahorrar legítimamente. Última cita, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2413. Los juegos de azar, de cartas, etcétera, o las apuestas, no son en sí mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario para atender a las necesidades suyas o las de los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre. Entonces, ¿un católico puede apostar en juegos de azar? Sí, pero tenga en cuenta que es una ocasión peligrosa. Y cuidado con esos que van a casas de apuesta y terminan poniendo en juego dinero que es para la universidad o el alimento o el colegio de sus hijos o para el sustento de su familia, porque hay quienes caen en eso y es un grave mal moral y una grave servidumbre si uno eventualmente cae en la ludopatía. En consecuencia, el propio magisterio nos da lineamientos de cómo usar nuestras finanzas personales. Pues Dante, muchas gracias. Ahora recordaba esto de que le quiero dar a mi hijo lo que yo nunca tuve, pero muchas veces tuvieron una fe, tuvieron un hogar que los llevaba a misa y bueno, a ver si llevamos a nuestros hijos y educamos a nuestros hijos en la fe. Y también esto de la especulación, porque hay veces nos aterramos de George Soros. George Soros es el monstruo. Pues sí, es el monstruo, pero hay veces, él mismo lo dice en una entrevista por allá, no sé, como en los 80, él especula con alimentos y no le importa que países en África se empobrezcan y pasen hambre. Y nos escandalizamos de George Soros, de lo que hace, pero tal vez en nuestras finanzas nos parecemos a George Soros. Es que el demonio es astuto, el demonio se disfraza de ángel de luz. Dante, pues muchas gracias, realmente magistral, claro y muy necesario, muy útil redescubrir este tesoro que la Iglesia nos da, la doctrina social de la Iglesia. Dante Urbina, muchas gracias y espero que no sea la última vez. Los micrófonos aquí de Radio María, Colombia, están abiertos para usted, Dante. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por dar cabida a este necesario tema. Bueno, un saludo a todos, que Dios los bendiga.